¿Vale? Primero vamos a orar. Señor, gracias por que tú nos permites este tiempo para poder meditar un rato en tu palabra. Te pedimos que cualquier cosa que esté en nuestros pensamientos, tú puedas disiparlo y podamos poner atención a tu palabra, poner atención a lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar. También, Señor, te pedimos por aquellos que están reunidos, que pues tú puedas bendecirlos, sobre todo con el conocimiento para poder agradarte a ti. También por aquellos que pues escuchen esta palabra que tú igual, tu Espíritu Santo pueda traerles dirección, puedas traerles corrección, instrucción, para poderte, como siempre, agradarte más a ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues vamos a ver el último capítulo de Timoteo, de Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Ok? Hijo. Entonces, perdón. Entonces estamos en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Entonces es precisamente, primero que nada, estamos viendo lo que Pablo le va a estar diciendo a Timoteo, pero ya prácticamente en este último capítulo vamos a ver cómo precisamente Pablo, pues lo que hace es pasarle la estafeta a Timoteo. Entonces, en esta parte vemos cómo precisamente él va a estar diciendo acerca de que él debe enseñar, debe educar y debe de trabajar para la siguiente generación. O sea, no solamente debe de quedarse ahí, sino así como igual Pablo le está enseñando a Timoteo lo que precisamente él debe de hacer, pues de esa misma manera cuando Timoteo ya vaya precisamente a entregar la estafeta, igual debe de hacer lo mismo. Entonces, mientras esto está pasando, pues precisamente le debe de enseñar igual la verdad a aquellos que lo están escuchando. Después de ahí, perdón, de nuevo, una vez más, vemos cómo capítulo tras capítulo lo que le dice Pablo a Timoteo es precisamente de que recuerde lo que precisamente se le encomendó, por así decirlo, se le dio por imposición de manos y precisamente le dice que así como pues a él se le dio esta instrucción de dar el evangelio por medio de la imposición de manos, igual Pablo pues tiene su ministerio y ese ministerio que él tuvo, Pablo durante todo este largo tiempo pues lo asemeja como una carrera que dice que ha corrido la buena carrera y precisamente que ha peleado la buena batalla. Entonces, de esta misma manera, hasta el último de estos pequeños versículos que ahorita vamos a ver, precisamente le dice algo que va a haber una recompensa y esa recompensa es divina, no es simplemente una recompensa natural, una recompensa por parte de hombre, que precisamente dice que le dará la corona, pero esa corona se la va a dar precisamente el Señor. Entonces, recordemos que en el contexto en el cual está precisamente Timoteo es que hay persecución por parte de Nerón, ¿sí? Y precisamente hay una carga en cuestión de la persecución a Éfeso. Entonces está sufriendo precisamente Timoteo y las mismas persecuciones que quizás, bueno, no que quizás, sino más bien está sufriendo Pablo, pues igual puedas sufrir a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Pues enfócate, hay una recompensa y esa recompensa es divina. Entonces igual está dando esa esperanza hacia Timoteo. Y por último, es de que igual le dice, sigue enseñando es de que no mengue en la enseñanza que le está dando. Vemos que precisamente igual toca demasiado en esta carta como existen falsos maestros. Entonces les dice, prosigue enseñando porque van a crecer y seguirán habiendo esos falsos maestros. Entonces tenemos que procurar que la iglesia esté preparada para que no sea desviada en cuestiones de cualquier otra enseñanza que esté ajena a la verdad. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 4 del 1 al 5. Hermana Dulce, ¿me puede apoyar, por favor? Sí, claro. Capítulo 4 del 1 al 5. Dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por su manifestación y por su reino, que proclames la palabra, que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo,
Ok, Pero perfecto. tú, sé sobrio, sufre el mal, dice, haz obra de evangelista, cumple con perfección tu ministerio. Ok, gracias, hermano Dulce. Bueno, primero que nada, quiero rescatar esta pequeña porción, la primerita, que dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. No tanto esta descripción, sino realmente el proceso que siempre hace Pablo. Recordemos que es una carta en la cual precisamente son las últimas palabras de Pablo hacia una persona que considera su hijo y que precisamente quiere que recalque quién es realmente Dios. Y no solamente en esta carta, en varias cartas vemos como Pablo siempre va a estar dando características de Dios, la misma esencia de Dios. Entonces, está recalcando esto. Entonces, nosotros precisamente tenemos que tener esto en nuestra mente, esto en nuestro corazón, que igual cuando nosotros hablemos de la palabra, tiene que ir la misma esencia de Dios. Él, incluso entre líneas, mete lo que es el Evangelio. Entre líneas mete de que precisamente Cristo va a regresar. Entre líneas mete igual de que pues Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, de esa misma manera, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, tiene que igual ir la verdad y el Evangelio. Entonces, una vez que da estas primeras palabras, ya le da la encomienda Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Te encarezco delante de Dios. En otras palabras, es te pido encarecidamente, que es lo mismo que te pido que prestes mucha atención. ¿Para qué? Que no olvides hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo que no olvide? Que no, y que encarezca, es decir, que ponga atención a esto, es decir, que no deje de compartir la palabra de Dios, hacerlo en todo tiempo. Sabemos que precisamente es una palabra para un pastor, una palabra para aquel que va a liderar la iglesia, pero de la misma manera va hacia nosotros. Nosotros no tenemos por qué dejar de hablar de la palabra. Sí, una cosa es el ejemplo, pero igual otra cosa es de que nosotros hablemos de la palabra. Es lo que igual nos va a estar diferenciando del mundo, de que nosotros conocemos la verdad y debemos de hablarla. Ya es tiempo de que pues no solamente el ser un buen testimonio, unas buenas personas, sino que igual ya debemos dar el paso, así como precisamente le dice Pablo a Timoteo, no dejes de enseñar, no dejes de hablar la palabra, de la misma manera nosotros, no dejemos de enseñar, no dejemos de hablar la palabra. Entonces, igual da estas partes, corrige, redarguye y instruye. Es casi las mismas instrucciones que vemos que la palabra hace. La palabra nos corrige, nos instruye en justicia y nos redarguye. Entonces, de la misma manera, es el mismo proceso que simplemente pasa de la palabra a la acción. Entonces, lo que nos enseña la palabra, igual nosotros debemos de corregir a hermanos, instruirlos y pues que esa misma palabra redarguya. Entonces, esto se lo encarga a Timoteo y es de suma importancia. No debemos de olvidar hacerlo. Entonces, Pablo igual nos exhorta a estar listos para servir en cualquier situación y en cualquier momento. Precisamente ahí dice que a tiempo y a destiempo. Entonces, por lo tanto, nosotros como cristianos debemos y tenemos la obligación de estar preparados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos estar listos para dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios en todo tiempo. Debemos estar listos para actuar en nuestros trabajos de acuerdo a la palabra también. Debemos estar listos para orar por las necesidades de la familia y debemos estar listos para hablarles a nuestros compañeros del trabajo, incluso de Cristo, cuando requiere alguna necesidad o algo que nos pidan consejo. Debemos de estar listos para poder bendecir al que necesita. A eso se dedica de estar a destiempo. Me acuerdo mucho una vez que en la otra iglesia que yo asistía, hubo una vez un hermano que estaba en el hospital, bueno, un hermano, el papá de un hermano, y precisamente le hablaron a la pastora y me pidió su número y le dijeron, puede venir a orar ¿cómo se llama? Por nuestro papá que estaba en el hospital. Y entonces, no sé por qué supieron de que precisamente yo estaba ahí. Dice, no, pues ahí está Roy, que vaya, le dé la palabra y que pueda orar por él. Entonces, cuando me dijeron eso, créanme que yo era la primera vez que me pasaba eso y yo dije, ¿qué voy a decir? Simplemente lo que hice fue decir, Espíritu Santo, ayúdame pues a decir las palabras correctas y ahí va. Pero sí sentí precisamente una que, híjole, ¿qué digo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, cuando nosotros nos preparamos y tenemos ese tiempo para poder meditar la palabra de Dios, profundizar y que el Espíritu Santo nos dirija, pues vamos a estar preparados para cuando Él nos dirija a hacer ciertas cosas.
Una cosa es tener nervios y no estar preparados, pero otra cosa es tener nervios y estar preparados. Entonces tenemos que estar preparados para cualquier obra que el Espíritu Santo nos guíe a hacer. Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí Pablo precisamente le estaba diciendo del peligro que estaba latente. El peligro estaba latente, ya habíamos visto que había falsos maestros que se metían a las casas y precisamente engañaban sobre todo a las mujeres que no tenían esa educación y por lo tanto aprendían de la palabra solamente por lo que escuchaban. Entonces, ese peligro seguía latente aún para las personas que ya tenían el entendimiento. Entonces, por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, enséñales, corrígeles, instruyeles. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que estar corrigiendo de acuerdo a la palabra de Dios, instruyéndonos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los falsos maestros existieron, existen y siempre van a existir. Entonces, lo que quiere Timoteo, perdón, Pablo, es de que la iglesia sea una iglesia preparada para cualquier falso maestro que pueda venir y poder desecharlo. Y de hecho, esta iglesia, pues precisamente fue caracterizada por eso. En Apocalipsis vemos cómo precisamente la iglesia de Éfeso, pues permaneció en esto, permaneció en saber cómo precisamente detectar los falsos maestros y decirles, pues sabes que esta es una falsa doctrina, pues no la vamos a aceptar. Entonces, pues nosotros precisamente tenemos que prepararnos, ¿cómo? Leyendo la palabra, no hay de otra. O sea, si nosotros solamente pretendemos escuchar, es bueno. Podemos ver, es bueno. Pero si nosotros no filtramos de acuerdo a la palabra, vamos a poder ser engañados. Entre ellos, algunas características de los falsos maestros es que precisamente no toleran la verdad. Recordemos que son maestros que igual conocen la palabra de Dios, pero no toleran la verdad. Es decir, algunas enseñanzas las prefieren pasar por alto antes que poderlas aplicar a su vida. También cambia la verdad por los sentimientos. Es decir, que precisamente esta que me dice la palabra, pues híjole, como que esto me hace sentir un poco mal, mejor la modifico para tal modo que se adecue a lo que yo siento que es correcto. Ya no hay una confrontación entre lo que dice la palabra y entre lo que realmente el Espíritu Santo está hablando de mí, mejor lo aparto. Y también buscan puntos de vista que concuerdan con sus deseos propios. Adelante, hermana Dulce. Bueno, ahorita lo que comentas y el domingo en la clase de historia y hablando la hermana Adi sobre lo que es las herejías, me preguntaba exactamente lo que estás comentando ahorita. Si pudiéramos caer en una herejía cuando interpretamos la Biblia a nuestro sentir. ¿Mm? Es que esto me duele, esto no, es que esto sí. O sea, como muchas influencias que están llegando, ¿no? Y que comentaba en la semana con un hermano, este, que a veces no, no adoramos, pero, o sea, bueno, con el hermano Roberto hace unas semanas que él nos dirigía, me dio la oportunidad de conversar con él, hablando acerca de los cantos congregacionales y los cantos devocionales para nuestra devoción íntima con el Señor. Entonces yo le decía a Luis en la semana, es que hay cantos, bueno, el concepto que hablábamos el hermano Roberto y yo, y, y en cuanto a la interpretación, eh, de que ya luego ya no adoramos al Señor declarando su santidad, su poderío, su majestad, sino que hacemos de los cantos no una petición, sino una exigencia. Ujú. Entonces, y eso es porque podría venir también en el contexto de que interpreto la Biblia a como yo me siento, y esto lo puedo hacer una herejía. ¿Podría llegar a darse este caso? Mm, El que interpreto y a mis emociones y lo puedo llegar a hacer o sea, puede ser una herejía eso, el interpretar la Biblia como me siento. ¿Quieres decir algo? Estaba pensando que la revelación siempre la da el Espíritu Santo. Acerca de las enseñanzas que escuchamos, a mí se me quedó mucho lo que el pastor me decía acerca de retén lo bueno y desecha lo malo. Y pues la mejor forma de ir contrastando todo esto es justamente con la palabra. Hay cosas que no nos son reveladas tal vez en ese momento, pero es justo ir y decirle al Señor que pueda Él mostrarnos qué es lo que está queriendo decir. Tal vez no en ese momento, pero un poquito más adelante lo vamos a entender.
pero puede ser herejía el hecho de que actúes de acuerdo a la interpretación de que tú Mm, le... Es es que creo que las herejías es cuando negamos la fe o la salvación por medio de Jesucristo. Bueno, aquí está el pastor, Sí. que nos Entonces, puede instruir realmente, mejor. pues, bueno, el proceso obviamente cuando nosotros vamos a leer la palabra, primero, pues nada, es siempre pedirle dirección al Espíritu Santo. Es por eso que siempre oramos, ¿no? Antes de... pero en cuestiones de herejía, es como dice mi esposita, pues es prácticamente negar algo que esté escrito. Entonces es como moldear la palabra a tu gusto, pero no tanto una herejía. No sé si el pastor pueda Sí, apoyarnos ahí. creo que puede haber malinterpretaciones de la palabra, pero las herejías ya caen en negar la salvación por medio de Jesús, ¿no? Sí, al final podemos malentender un versículo, ¿no? Pero eso es muy diferente a enseñar eh, todo lo que sea distinto a lo que la palabra dice, ¿no? Eh, y hablábamos de las herejías precisamente el domingo. Todo lo que doctrinalmente va en contra de la salvación a través de Jesucristo, de Dios como Padre, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios, esas son herejías. Y sí podemos caer en una herejía cuando no estudiamos la palabra. Yo alguna vez les decía, a mí no me gusta tanto el lenguaje actual porque siento que entiendo mucho más del otro, ¿no? Y entonces eso me evita el investigar o el leer comentarios, el documentarme, porque creo que entendí muy bien. Y eso cuando nos dan un lenguaje parecido al nuestro, pues parece que entendemos mejor, pero nos perdemos de Contexto. mucha, ajá, sí, de todo, de todo el estudiar y lo que Dios puede revelarnos a través del estudio, ¿no? A través de su palabra, pero sí, sí podemos caer en una herejía si no estudiamos como debe ser y sobre todo si no oramos para que Dios, como dice Pau, a través de su Espíritu Santo nos revele. O si nos dejamos llevar por las emociones. Ujú. Sí, el hecho de estar siempre anteponiendo la emoción antes de la corrección de la palabra, entonces sí, en algún punto vamos a llegar a una herejía porque pues vamos a cambiar completamente pues sí, lo que la palabra y el Espíritu Santo nos quiere redarguir. Entonces, sobre todo, la palabra siempre te va a estar trayendo corrección y redarguir, ¿no? Entonces, hay veces de aquí dices, ok, esto sí lo estoy haciendo bien, pero si cuando ya es muy constante el hecho de que dices, ok, pues solamente lo hago para que me sienta yo bien y realmente no veo alguna corrección, vaya, somos hombres que no estamos en un proceso, entonces sí hay que decirle, tener cuidado porque entonces ya lo estoy haciendo para cambiar las cosas que yo me sienta yo bien. Entonces, una de las características, por así decirlo, es que de que vamos por buen camino es porque el Espíritu Santo siempre está redarguyendo algo en nuestra mente y nuestro corazón de acuerdo a la palabra, ¿no? Bueno, entonces, igual, como decimos, debemos de tener precaución con estos maestros y en este caso dicen maestros, ¿no? Porque pues en ese tiempo pues eran personas que iban y se acercaban. Pero, ¿qué hay de ahorita lo que escuchamos? Ya tenemos que tener completamente, lo venimos manejando desde hace tiempo, cuidado con lo que escuchamos, sobre todo en TikTok, podcasts, cosas muy pequeñas, predicaciones, etcétera, porque suelen no dar profundidad y aparte suelen solamente para traer ciertas vistas, etcétera. Entonces, no digo que sea todo así, pero sí hay que filtrar bastante. Entonces, es por eso de que, pues nosotros como creyentes debemos de meditar en la palabra de Dios y ahí comenzamos a filtrar, ¿vale? Vamos con del 6 al 8. Eh, Segra, ¿me puede apoyar, por favor? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, gracias. Bueno, eh, quiero aquí recalcar que precisamente son sus últimas palabras de Pablo a Timoteo y Pablo lo sabe. Y precisamente recordemos que su hijo es como, bueno, más bien es como su hijo amado, el que precisamente Timoteo para Pablo. Entonces,
aquí sabe lo que está por venirle a Timoteo, sabe de que es un joven que está a cargo de una iglesia en la cual hay personas que saben, personas de que precisamente no tienen, por así decirlo, el valor que Dios le ha dado a Timoteo, y pues pueden haber muchas otras cosas, entre ellas la persecución, aparte de Nerón, que precisamente es una persecución fuerte, no es cualquier persecución. Entonces le dice, ok, yo, que precisamente Pablo, pues primero le dice, he peleado la buena batalla, he, he que este corrido, voy a leerlo aquí como viene, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y después de eso, que dice, porque, perdón, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Entonces, es como decirle, de todo esto que precisamente yo he pasado, pues hay una recompensa. Y como les comentaba yo al principio, es una recompensa divina. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos, pues podemos sufrir ciertas eh, situaciones en las cuales pues nos hacen pensar o nos hacen, pues sí, ya no llevar el mismo ritmo que al principio pues precisamente nosotros llevamos cuando conocimos a Cristo, y pues precisamente esto, ¿qué es lo que hace? Pues hace que nos vengamos abajo. Entonces, pero no, al recordar esto que precisamente Pablo le está diciendo a Timoteo, ok, yo hice todo esto, pero hay una recompensa, es una corona que me va a dar el Señor. Y aquí puse, esta corona, pues como dicen, esta corona la quiero ganar, pero no tanto para que yo la pueda utilizar en el cielo, sino para poderla rendir al que merece, dice, toda la honra y la gloria. Hay una parte en la que precisamente en Apocalipsis se dice que las coronas son arrojadas a él y son puestas ante él. Entonces es algo que nosotros hasta incluso en el cielo, si llegásemos a tener esa corona, es para poder igual rendirle a él la honra y la gloria. Entonces Pablo dice, ok, yo voy a tener esto, tú igual, todo lo que vas a sufrir, todo lo que vas a pasar, todo lo que igual momentos alegres que pueda llegar a tener Timoteo, pero entre todas las aflicciones hay esa recompensa que la va a dar el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, muy aparte de eso, si nosotros tenemos una recompensa, sea corona o así incluso no sea la corona, nuestra mayor recompensa es que precisamente estaremos y tenemos su presencia. Entonces, debemos de correr y permanecer en la carrera. Es precisamente por algo lo asemeja con una carrera, porque precisamente pues es algo que requiere tiempo, es algo que no se da de la noche a la mañana, sino es un trayecto. Y precisamente debemos de guardar la fe y debemos pelear la buena batalla. Circunstancias que nosotros tengamos, debemos de permanecer firmes para que nuestro Padre nos recompense. Como les comento, si ganamos una corona es para rendirla ante sus pies, pero aún muy aparte de eso, su presencia misma, pues precisamente es la que es nuestra recompensa, porque es una presencia incomparable con lo que nosotros podamos tener aquí. Después vamos con el versículo, pues, del 9 al 12. Gaby, si me puedes apoyar. Sí, procura venir pronto a verme, porque Demas se ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Creo Ok. que me pasé, ¿verdad? ¿O era hasta No, sí, Gaby. 18? Era hasta el 12, pero ok. El- Bueno, ya me perdí. Ok. Entonces, primero que nada, en esta parte del 9 al 12 habla de ciertas personas, ¿no? Me voy a brincar primero con Marcos, porque hay una historia muy bonita ahí, que precisamente se ve ahí el perdón y el amor. ¿Por qué? Precisamente habla de que esta historia de que a pesar de nuestros errores que pudiésemos haber tenido al principio o durante nuestra carrera, por así decirlo, como creyentes, podemos ser madurados y precisamente, más bien, podemos madurar y ser utilizados por Cristo.
¿Cuál es esta historia? Bueno, primero que nada, ¿por qué quiero recalcar esto? Porque Marcos, precisamente, es un poquito, ¿no quieres contarte la historia? No sé si recuerdan que Marcos fue uno de los acompañantes de Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero. Entonces, por alguna razón, Marcos decide regresarse. Entonces, cuando están preparando el segundo viaje, Bernabé quiere llevar a Marcos, pero Pablo, pues, es un poco más estricto y él no quiere llevarlo. Entonces, aquí es donde surge una discusión entre Bernabé y Pablo y pues cada quien toma caminos distintos. Bernabé se lleva a Marcos y Pablo, creo, Silas. a Silas. Gracias. Pablo se va con Silas. Entonces, bueno, Entonces, vemos ahí bajo este contexto que precisamente Pablo, por así decirlo, tomaba en cuenta de que Marcos pues no estaba preparado. O sea, al momento de que él se regresa, pues es como decir, ¿sabes qué? Pues primero que nada, despreció las enseñanzas, no sé, por sus sentimientos no pudo seguir lo que es con nosotros, etcétera. Entonces, tomó el mal de que Marcos se hubiera regresado. Pero las palabras que le dice a Timoteo, oye, tráete a Marcos porque yo lo considero bueno para mi ministerio, útil para mi ministerio. Está diciendo que precisamente ya Marcos ya lo ve como como habíamos dicho, un hermano que puede estar en la trinchera al lado para que pueda estar en el evangelio, en el ministerio. Entonces vemos cómo totalmente Dios transformó a Marcos madurando en la fe y que ahora tanto Pablo, que era muy estricto, podía tomarlo en cuenta como así que un buen hermano que pues útil. Entonces nosotros podemos tener quizás esas caídas cuando comenzábamos en la fe, hasta incluso comenzar a retroceder en cuestiones de que, híjole, mejor hago estas cosas otra vez a la misma manera de antes, o etcétera, pero si nos volvemos a adentrar en la palabra, el Espíritu Santo comienza a redarguir en nosotros, vuelve a fortalecer, maduramos y entonces podemos ser útiles. No creamos de que precisamente para nosotros ya está todo acabado, sino que realmente la misericordia y el amor de Dios es de tanto de que nos vuelve a transformar, de que hace eso para que nosotros maduremos y ahora podamos servir. Y créame de que es bonito volver a servir. Tenemos un amigo en común, bueno, ya es amigo en común porque voy a decir su nombre, se llama Luis, y él tuvo precisamente una situación en la cual pues se alejó de Dios, pero Dios lo volvió a traer al rebaño y hizo que él madurara nuevamente y lo vemos hoy sirviendo en la iglesia, lo vemos a cargo de otros grupos, etcétera. Y entonces vemos esta misma situación igual aquí Marcos con Pablo. Ya no existe precisamente el Marcos que precisamente se dejaba guiar quizás por sus emociones o no sabemos igual por qué se regresó, pero que Pablo lo tomó como mal, pero ahora precisamente sabe de que precisamente es alguien útil en el ministerio, tanto así de que precisamente escribió Marcos, ¿no? Entonces, después de eso, pues habla precisamente de otras personas y que precisamente en el camino habrá hermanos, por así decirlo, que podrán abandonarnos. Entonces, ante una situación que precisamente tengamos y que nos abandone un hermano, pues igual aquí le dice Pablo a Timoteo, va a haber esta clase de personas que te van a abandonar. Lo a conocer, bueno, aquí lo menciona que se llama Demas, pero le da más énfasis a los demás y que son más, que es Lucas, Crescente y Tito, entre otros hermanos, que precisamente dice, ellos fueron a tal lado, pero sí fueron enviados por él, y Lucas que se quedó ahí con él. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a tener personas que quizás nos abandonen, pero vamos a tener mucho más personas que Cristo está poniendo ahí para que vayan caminando juntamente con nosotros. Entonces, debemos de juntos con esas personas dar a conocer el Evangelio de Cristo. Recuerden que esta palabra está dando a Timoteo para animarlo a dar a conocer el Evangelio, a seguir predicando, a seguir enseñando la palabra de Dios. Vamos con el 13, versículo 13. Sara, ¿me puedes apoyar? El versículo 13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en trozas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ok, gracias. Bueno, siempre Pablo mete algo que no, como que a simple vista no es fácil ver, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto, aquí sí es el contexto, es que precisamente pues cuando arrestaron a Pablo,
Muy probablemente es de que fue simplemente de un 2x3, es decir, simplemente lo arrestaron, no le fue igual que el primer arresto, sino simplemente lo llevaron, lo cautivaron, lo llevaron a un calabozo y ahí. Entonces él pide precisamente cosas que estaban en su casa y que él necesitaba. Entre ellos, pues precisamente, pues como un tipo abrigo, pero lo segundo es lo importante. Él pidió sus libros y sus pergaminos. Entre ellos nos puede hacer referencia de que precisamente podrían ser algunas cartas que él tenía ahí para seguirlas escribiendo, pero los otros precisamente es la escritura del Antiguo Testamento. Entonces nos hace ver cómo precisamente Pablo, ante una situación aún así muy adversa, para él era importante seguirse nutriendo de la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento. Entonces nosotros, ¿qué nos habla esto? Que aún ante las adversidades que nosotros podamos llegar a tener, la palabra siempre tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque así como él precisamente dijo en algún tiempo, pues mi fortaleza fue Cristo, aún en buenos tiempos y en malos tiempos, pues él pudo llegar a esto porque su fortaleza la encontraba en la palabra. A través de que Cristo le revelaba, él podía ser fuerte. Entonces, nosotros cuando estamos en una situación mal, luego nos seguimos preocupando y preocupando y preocupando. No, traigamos la palabra y gracias a Dios que estamos en un país libre en el cual podamos leer la palabra sin estar de persecución, pues entonces tengamos eso. Ante una situación que nos acongoja, una situación difícil, está la palabra de Dios en la cual pues nosotros tenemos que recurrir. Recuerden que tenemos un Dios que nos escucha. Entonces, cuando nosotros recurrimos y decimos, Espíritu Santo, me siento así, y comenzamos a leer la palabra de Dios nos va a ir trayendo revelación, nos va a traer hasta incluso cosas que ni siquiera tengan que ver con nuestra situación, pero nos hace reconfortar y hasta incluso dice, ¿sabes qué? ¿Qué es Dios? Emmanuel está contigo. Dios tu fortaleza. Si estuvo con Pablo, igual está contigo. Entonces, esto es lo que precisamente nosotros tenemos que comenzar a hacer, así como Pablo igual lo hizo en esta manera. Después vamos el 14 y 15, versículo 14 y 15. Inicio no, ¿verdad? Eh, Pastor, ¿me puede apoyar, por favor? Sí. Dice Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ok. Hasta el 15. Sí, Ok. ok. Entonces, bueno, Pablo advierte a Timoteo acerca de Alejandro y que precisamente entre algunos comentarios dicen que precisamente es el mismo que se menciona en 1 Timoteo 1:20. Esto pues entra en un poco de debate, pero bueno, fuese él o no, le dice algo, que tenga cuidado con él, le advierte. Entonces, así como igual le dice de los falsos maestros, así igual le dice de ciertas personas. Eso que podemos ver en esta parte, de que muchas veces dentro de nuestro círculo como cristianos, va a haber hermanos que precisamente nos instruyen más, incluso familia guiada por el Espíritu Santo, igual siempre y cuando sea de que nos advierte de ciertas personas que no nos van a hacer bien, no nos van a apoyar, o simplemente, pues, como dice por ahí, te pueden poner un 4 o X cosa, ¿no? Pero entonces, esa es nuestra importancia de que nosotros podamos prestar atención a estos comentarios de estas personas. ¿Por qué? Porque son precisamente personas que quieren lo bien para nosotros, entre ellos precisamente los que están jóvenes, pues muchas veces los padres, ¿no? Los padres dan precisamente ese consejo, oye, cuídate de esta persona, y luego nosotros no hacemos caso y pues precisamente vamos con esa persona, etcétera, ¿no? En este caso, pues igual, Timoteo era considerado como un hijo para Pablo, entonces era esa parte, cuídate de esta persona, que igual a mí me hizo mal, igual a ti te puede hacer mal. Entonces, igual nosotros escuchemos luego muchas veces los consejos de las personas que nos aman y que son guiadas por el Espíritu Santo. Puede ser familia, puede ser hermano, puede ser hermana en Cristo y tanto de sangre, pero que te den un consejo guiado por el Espíritu Santo, que nos cuidemos de ciertas personas, tengamos precisamente atención a estas palabras y pues sigamos ese consejo y evitémoslas, ¿no? Vamos en el 16, 18. Ma. 16, 17, 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta.
pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces Pablo de nuevo le enseña a Timoteo de que pues prácticamente él estuvo solo, lo dejaron, pero más que para eso fue para recalcar quién estuvo con él. Y vemos de que precisamente Pablo siempre le dio la honra y la gloria a Dios, ¿vale? Entonces vemos que precisamente le vuelve a decir a Timoteo, pues el que estuvo conmigo y el que me libró de todo esto siempre fue Dios. ¿Y por qué lo dice? De nuevo, vemos de que le está enseñando a Timoteo de lo que puede pasar, pero de con quién, a quién puede confiar su vida. Entonces le dice Timoteo, igual, Dios es tu fortaleza, Dios es el que te va a librar, Dios es el que te va a instruir, Dios es el que te va a guiar en todo momento. Entonces tengamos la certeza que Dios es el mismo Dios que fue de Timoteo, de Pablo, el mismo Dios de nuestros padres, es el mismo Dios de hoy y precisamente Él sigue siendo fiel. Y en todas las situaciones que tengamos, sean buenas o malas, Él va a estar ahí. Aunque notemos de que nuestra familia ya no está, nuestros amigos ya no están, cualquier otra persona en cual confiemos ya no están, pero ¿quién está? Está Dios. Entonces, Él es que precisamente nos está sosteniendo. Entonces, Él siempre está con nosotros y nos guardará para su reino. Por último, vamos del 19 al 22. Suegro, veo que ya pudo activar ahí su micrófono. ¿Me puede apoyar con lo último, del 19 al 22? Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Onesíforo. 20. Erastro se quedó en Corinto. Ya, no alcanzo a ver. Trófimo. Trófimo dejé en Mileto enferma. 21. Procura venir antes del invierno. Éubulo. Éubulo te saluda y Prudente. Perdón, no alcanzo a ver. Prudente. Claudia y todos los hermanos. 21. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Unos nombres bien raros. Bueno, que nos cuesta difícil a nosotros leerlos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, primero que nada, Pablo es bonito porque termina su carta así. No sé si algún día escribió otras cosas, pero primero que nos dice aquí que Pablo realmente conoció mucha gente, pero hubo ciertos hermanos que precisamente no fueron simplemente gente que vio y ya, sino gente que transformó su vida igual, gente que quedó guardada en su corazón y en su mente. Por lo tanto, igual de la misma manera nosotros debemos de cultivar esa relación con nuestros hermanos en Cristo, porque son hermanos que precisamente compartimos la misma fe y que ojalá, así como en Pablo, estas personas que de nombre medio raro, pero permanecieron ahí y hasta el último de las últimas, o más bien de la última carta que se tiene registro que escribió, los menciona porque son importantes para ellos, igual que de la misma manera nosotros podemos encontrar esos hermanos que pues son importantes para nosotros y que pues precisamente los compartimos en la fe. Para eso precisamente somos una iglesia, somos un cuerpo, porque en ellos es donde tenemos que encontrar esos lazos irrompibles que se van generando, no porque nos caigan bien o porque se vista bien o porque tenga el mismo sentimiento que yo, no, sino porque compartimos la misma fe y es bonito hablar de cosas profundas con ellos acerca de Cristo. Y en eso igual nos fortalecemos. Bueno, pues con eso terminamos. Ya nada más vamos a orar. Entonces, suegra, puede terminar orando por esta parte que vendría siendo segunda de Timoteo y si me puede apoyar orando por esto. Que como generación actual no olvidemos lo que nos enseñaron la generación pasada y que nos ayude a permanecer en esta fe que nos enseñaron. Pero sobre todo eso,
que no solamente ahí, sino que afirmemos y la podamos pasar la estafeta a la siguiente generación que viene. Nada más por eso. ¿Sale, suegra? Adelante. Ujú. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Padre, como siempre te lo pido, que tu palabra se grabe en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y nos haga cambiar todo lo malo que tenemos, Señor, poco a poco, Señor, vaya transformándonos, Señor. Y te pedimos, Señor, que también podamos, Señor, transmitirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, para que como tu palabra dice, Señor, que la prediquemos, Señor, en todo momento, en el camino, en la casa, Señor, que la pongamos en nuestra casa, Señor, predicándola y compartiéndola, Señor. Y te pedimos, Señor, también como aprendimos ahorita, Señor, que podamos, Señor, convivir con nuestros hermanos, Señor, amarlos, a llevarnos bien con todos y cada uno de ellos, Señor, y que podamos también, Señor, así llevar una amistad cordial y de amor, Señor, los unos con los otros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de Daniel y Pau. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas llevando, Señor, a tu conocimiento, Padre, que los fortalezcas, así como también a nuestro pastor, Señor, que tú lo ayudes, que tú le sigas dando la sabiduría, Señor, y que lo fortalezcas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en medio de este calor tan intenso, Señor, yo te pido, Señor, que guardes de nuestra salud. Te lo pido, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor, y por tu grande amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.